Buenas. noches. Mira, se ve que la gente estaba pendiente porque ya hay gente conectada. Sí, la gente estaba pendiente. A ver quién está conectado. Muy buenas noches, gente. Pedimos disculpas un poquito por el atraso. Igual no nos demoramos tanto, nos hemos demorado más otras veces. Sí, estamos bastante tiempo. Sí, la verdad que estamos bastante en hora. Pensé que nos habíamos atrasado más. ¿Cómo andamos, gente? Gracias a toda la gente que está ahí del otro lado esperando. Gracias. Al vivo. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, Pocho. Sí, tenemos un invitado especial hoy. Estaba contento, estaba ansioso el Pocho para recibirte. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Y él también estaba ansioso para venir. ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias por recibirme. Realmente un gusto estar acá. Bueno, Pocho, contame un poco, porque te cuento que la idea de tu venida acá, de tu visita, fue idea de él. Y nos dijo, bueno, yo quiero invitar a mi patrón. Quiero que venga mi patrón. Digo, bueno, pero ¿por qué quieres invitar a tu patrón? O sea, ¿cuál es el motivo? Primero que nada me gustaría saber por qué querías que viniera. No, a mí me gusta mucho su manera de ver la vida y me ha ayudado mucho a mí. Me reflejo en muchas cosas con él. Entonces, por eso me parecía interesante para que la gente lo escuchara. Me dijiste la otra vez que vos lo tenías como un referente en tu vida. Sí. ¿En qué aspectos? En algunos. No en todos. No en todos. Me encanta. Decime vos, ¿cómo vos lo describirías a él en 3 palabras? Mirá, yo en 3 palabras lo definiría como como un sabio consejero práctico. Sabio, consejero, práctico. Me encanta, para mí tremenda combinación. Para mí son 3 palabras que de una manera, de cierta manera lo definen y está, que bueno, de ahí después cada uno, que depende de la charla que tenga con cada uno, porque le gusta hablar bastante, aconsejar bastante, pero sí, yo lo defino en esas 3 palabras. Tremendo. Sí. ¿Cuánta filosofía aplicas? Porque acá nos gusta filosofar, Carlos. Bueno, filosofía no sé si mucha, No. Más bien soy una persona práctica, Sí. bastante práctica, bastante observador, como viste hace un rato. Sí. Y bueno, me gusta pensar fundamentalmente a largo plazo, a bastante largo plazo, y a veces la gente me pregunta hoy a la edad que tengo, cómo voy a estar planificando para dentro de 8 o 10 años. Pero bueno, me gusta mirar lejos. Y eso me ha llevado a tener muchos de los éxitos que hemos tenido un poco por esa filosofía. ¿Sos de acá, Carlos? No, Acerca un poquitito el micrófono. Acerca un poquito. Yo nací en Montevideo, Ajá. pero me crié en el campo en Paysandú. Mi vida de estudiante fue muy variada. Entré en la escuela en tercero. Hasta ahí había sido alguna maestra particular que me daba alguna clase. Esa entrada en tercero también me marcó en la vida porque entré pupilo con 8 años en el colegio de los Salesianos en Paysandú. Me llevaban los domingos de noche o los lunes de mañana y me iban a buscar los viernes. Y yo miro a mis nietos hoy de esa edad y no los veo. Nada que ver. Después me fui a hacer, había problemas de locomoción, si el pupilaje hubiera seguido pupilo, pero estábamos cerca de Paysandú, pero con problemas, entonces nos fuimos a vivir con una abuela a Montevideo, con algunos de mis hermanos, hice cuarto, quinto, sexto y primero lo hice allá. Después segundo y tercero en el campo, yendo todos los días, una vida bastante sacrificada, donde algunos días teníamos que hacer 4 o 5 kilómetros a caballo para volver. Desde donde nos dejaba el ómnibus hasta la casa, otros días nos iban a buscar en el vehículo si estaba. Y bueno, después volví a Montevideo ya y después terminar de estudiar y sí, después ahí me vine definitivamente al campo, ¿no? Pero yendo un poquito al origen y parte de la filosofía que decís, yo creo que la vida nos lleva a muchas cosas que no podemos elegir y que creo que ahí es donde hay un poco más de suerte o menos suerte en lo que nos toca. Otras sí podemos elegir. O sea, no elegimos donde nacimos. Real. Y sí. Yo tuve mucha suerte donde nací. No elegimos los hermanos que tenemos y tuve también mucha suerte. Elegís con quién te casás.
y también tuve mucha suerte. Elegís, si podés, dónde trabajar, no siempre se puede. Y bueno, y después tus hijos tampoco los elegí, pero son como un diamante en bruto, y la forma que le vas a dar a ese diamante depende del tiempo que le puedas dedicar y la calidad del tiempo que le puedas dedicar. Entonces digo, Decía que no filosofaba, miralo. Entonces digo, creo que la vida está compuesta de muchas cosas, algunas que elegimos, que no son muchas, y otras que nos tocan, ¿no? Entonces cuando la gente dice fulano tuvo suerte o no tuvo suerte, yo creo que la suerte hay que acompañarla mucho, hay que ayudarla, hay que poner mucho sacrificio para que esa suerte también aparezca. Ahora hablabas un poco de tu pasado, de tu infancia, y qué diferente que es con la actualidad, ¿no? ¿Qué cosas de esa época así te hayan tocado, o sea, haya sido por suerte o mala suerte, y qué cosas decidiste y tomaste elecciones te sirven en la actualidad hoy, o las aplicaste y te sirvieron? Y bueno, yo diría que el vivir en el campo fue una gran enseñanza, ¿no? O sea, para mí por lo menos. El año que estuve pupilo también fue otra gran enseñanza, o sea, era muy niño y fue una etapa dura, ¿no? O sea, me recuerdo como fuera hoy el primer día de clase, donde yo había ido a tender la cama el día anterior y me llevaron esa mañana, me dejaron, y cuando llegó el mediodía, en esa época en los colegios salesianos, en los colegios de cura en general, sí, o de monja, había los medios pupilos que eran los que almorzaban en el colegio, y estábamos los pupilos. Entonces yo me puse, cuando dijeron pupilo aquí en esta fila, medio pupilo en otro, los pupilos éramos 8. Y los pupilos viejos que ya estaban de año anterior me echaban de la fila porque yo no era pupilo. Eso fue el primer día de clase, ¿no? Y cuando iba a la fila de los medio pupilos, el cura que estaba en el frente me dice, vos sos pupilo, anda a la otra fila, y los otros grandes me echaban. Eso me marcó, primer día de clase, primer mediodía, y después fuimos grandes amigos con cualquiera de ellos, inclusive nuestro colega Roberto Berch era de los pupilos. Era de los pupilos en el colegio, ¿no? Pero yo era el más chico, o sea, tercero de escuela, 8 años, fue difícil. Después la ida a Montevideo lo mismo, viví con una abuela a cuidar un poco a alguno de mis hermanos. ¿Eras hermano mayor? Era el mayor, sí. Tengo también otra anécdota con el tercero o el cuarto, el cuarto. Un día se nos ocurrió ir al fútbol a la cancha de Wander en el Prado, y yo tenía, no sé, 12 y él tenía 8, 7, y llegamos y resulta que él tenía que pagar entrada porque tenía más de 6, y entonces le digo, o entramos al fútbol y volvimos caminando, o al centro, o nos vamos en el ómnibus de vuelta para atrás. No, nos quedamos y vamos caminando, y él era un piojito chiquito así. Y bueno, y nos volvimos caminando, y yo digo, piensa uno, un niño de 12 años con uno de 7 caminando por Montevideo, del Prado al centro, sí. Hoy no pasa. Sería imposible, ¿no? Entonces digo, cosas que uno iba haciendo, también porque me había acostumbrado también a andar solo, o sea, ese año del pupilaje iba a clase de inglés, de francés, nunca aprendí nada, pero iba a clase, y bueno, y fue un poco las cosas que un poco me marcaron, para como hacer algunas cosas después, ¿no? Qué bueno. Qué tremendo. Sí, tan salado. Eso. Sí. Sí, yo ya lo escuché algunas veces. Bueno, hay una pregunta que nosotros íbamos a hacerte, que era ¿cómo era el Uruguay en tu juventud? ¿Era bastante tranquilo en esa época? Era tranquilo, había mucha confianza, mucha amistad, mucha tranquilidad. Uno andaba en la calle solo, solo. Vuelvo a decir. Por ejemplo, en la época de que vivíamos en el campo, ahí en segundo, tercero liceo, nos íbamos, ustedes son muy jóvenes, pero en aquella época estaba la Honda, que era la empresa de ómnibus, sí, que andaba por todo el país. Y los martes y los sábados salíamos del liceo 12:25 o 12:30, y la Honda salía 12:30 de su agencia, y tenía 5 cuadras para llegar hasta la esquina. A nosotros nos quedaba, a mí y a mi hermano, 2 cuadras a ir a tomar el ómnibus. Y el ómnibus que tenía que viajar a Montevideo, eran 6 horas de viaje,
asomaba la trompa en la esquina a ver si veníamos nosotros y nos esperaba en la esquina para Sí, sí. que no perdiéramos el ómnibus y podernos Esas ir. cosas no ¿viste? pasan Esas más. cosas hoy no existen. Hoy no existen, Realmente no existen. No existen. más. No existen. Así que, bueno, en resumen era bastante tranquilo, ahora está todo No, muy, por supuesto, era totalmente tranquilo, ¿no? muy O sea, similar a lo que es la vida del interior. sí, la vida del interior ya está muy cambiada también, Sí, ¿no? sí. Pero, Hoy en pero día sí, sí. Acá hoy se en día están está acordando cambiado. de la empresa Honda en el chat. Ah, sí, La empresa Honda, me acuerdo. Dice. yo me acuerdo. Tenía un galgo pintado. Galgo pintado. Claro, sí, sí. Tenía el Tenía un galgo galgo pintado, pintado. seguro. Claro, sí, Mirá. sí. Tenía un galgo pintado a lo largo, que era la seña, la marca de la empresa, ¿no? Sí, sí, la marca. Qué increíble. Bueno, después hay otra etapa de tu vida que fue el rugby, ¿no? Sí, en realidad más que el rugby, todos los deportes. Bueno, ¿no? sí, O todos, sea, todos. Sí, sí. eh, Sí, sí, multideportista. no me voy a poner jerarquías acá, pero fui un buen deportista. Fui campeón del interior al fútbol. Con un mirá. con Era un de cuadro de fútbol. Paysandú. Le ganamos a San Eugenio acá un par de veces. Upa. Jugaba al fútbol. Pero acá en Artigas soy de San Eugenio y no de Wander. ¿No? Capaz que conocías a mi viejo, Carlos. Nuestro padre fue el Pollo Javier. No sé me si lo conocí. No me suena. Yo jugué acá 73, 74 y 75 fuimos a jugar a Bella Unión. Ah, mirá. Porque el de cuadro de Bella Unión le había ganado al de acá. Sí. Puede ser, pero digo, realmente no me acuerdo. Me acuerdo de varios que jugaban, el Tete Río, Belzarena, Salvador, Goncalves, Sí. algunos nombres de eso. El Pollo, uno que era puntero izquierdo, que tuvo un accidente en la ruta 4 ahí y falleció. Alves creo que era. Ah, no. Y bueno. Claro. son esos Sí, no, papá no recuerdos. era jugador, papá era el Entonces, entrenador. digamos, yo en mi vida, y a su vez jugaba al fútbol, y jugué al polo, y jugué al básquetbol, y bueno, hice un poco de todo. Sí, sí. Al nivel de rugby que preguntaba Andrés, en mi etapa en Montevideo yo jugaba al fútbol en la liga universitaria y al rugby en un cuadro de la Cachila que hoy no existe más. Y estaba tan bien entrenado que jugaba al fútbol de mañana en la liga universitaria y de tarde al rugby. Hoy eso sería prácticamente pero imposible, full. ¿no? Volaba, así realmente. Lo que sí tenía arreglado con el técnico del fútbol es que si iba al partido medianamente fácil me sacaba porque yo de tarde Tenía un partido de rugby. tenía un partido de rugby. Y con respecto al rugby, creo que hay gente que sabe del tema y gente que no sabe del tema. De todos los deportes, creo que es el que es muy difícil que una persona sola se destaque. Claro. O sea, en el más, Solo fútbol muy en Maradona o equipo. Messi se destacan, en el polo Cambiaso puede ganar un partido solo, y en el rugby es un equipo de 15 personas que todos tienen que luchar todos por todos porque una individualidad puede hacer un tanto, pero los partidos tienen 30 tantos, 40 tantos, y entonces una persona sola, por más hábil que sea, no es imposible. Entonces ahí uno aprende lo que es el trabajo en equipo. en el rugby. O sea, en el rugby se aprende mucho más que en cualquier otro deporte. Un Y eso seguramente basquetbolista, te sirvió o mucho Michael también. Jordan Claro. la tira de lejos y la emboca, Sí. pero en el rugby no. En el rugby no es así, o sea, realmente es un juego de equipo y yo siempre lo destaco porque me gusta trabajar en equipo. ¿no? Claro. Es que justamente iba a eso. Seguramente aprendiste mucho ahí también Exacto. sobre la Exacto. filosofía de trabajar en equipo. Y era un deporte en donde toda la vida ha habido rivalidad en todos los deportes y sobre todo en los cuadros que son muy rivales, los clásicos y demás. Pero el rugby termina en un tercer tiempo que se le llama y que es una tomada de cerveza y de picar algo Sí. con los contrarios. Con los contrarios. Inclusive hubo un cuadro argentino que fuimos cuando yo estaba en Paysandú, cuando mis hijos eran, ya no sé si estaban ellos o no, creo que ya no estaban, ya habían crecido, pero nos hicieron sentar en el tercer tiempo los jugadores intercalados. Uno de cada cuadro y tenías que compartir con el que te habías Claro. pegado el rato antes, pero entonces digo, es mucha enseñanza, ¿no? Sí, mucha. sí. O sea, realmente fue una enseñanza muy buena. Y, Bueno, en el fútbol, Sí, en sí, esa sí. época, perdón, el campeonato del interior, el cuadro que recibía al visitante le tenía que dar también Había en esa época. un tercer tiempo, digamos. mirá. Y entonces todo lo que pasó dentro de la cancha terminaba
Claro. Después somos todos amigos. Pero qué bueno eso, porque por lo general los deportes no es que apunten a la división, pero yo veo mucha división No, cuando cada miro vez más, partidos de cada vez más. fútbol. Y Todo cuando lo que miro... dijimos, como había Sí. cambiado el país, también va Sí, cambiando. tal cual. También va No, cambiando. Entonces está bueno eso. Y está bueno, bueno, yo lo jugué también bastante y, Sí. y tuve la oportunidad de, bueno, también de trabajar con niños y eso, y lo viví de una manera bastante, no parecía porque eran otras épocas, pero una manera más actual. Y hoy en día el rugby sigue igual, es igual, sigue el del tercer tiempo, sigue Claro. el respeto al juez, sigue todo igual, todo exactamente igual, y eso para mí es una de las cosas que me gusta promover al rugby, porque no es un deporte que solo se queda ahí, sino que vos lo puedes Aplicar en otras aplicar en la áreas. vida. Eso está bueno. Sí, Sí. Sobre todo en los viajes de los chiquilines, muchas veces Sí. cuando van niños chicos se alojan en casa que Sí. los reciben. Claro. Ah, ¿no? mirá. ¿Entendés? Entonces al otro día jugás de contrario, pero la noche anterior dormiste en la Dormiste casa, en la con casa de tu contrario, Ah, bueno. de tu Claro. futuro contrario. ¿Eh? Y se da, es duro, ¿no? Es duro. O sea que Es yo duro, yo tuve violento. hace años que dejar de ir, 2011, 2012, porque iba a los partidos y era como que me golpeaban a mí, o como que yo sentía el golpe de los jugadores y terminaba sudando. Tenía que llegar a mi casa derecho a bañarme porque realmente sentía como que estaba dentro de la cancha y, Sí, y sí. realmente no. Claro, qué increíble. Se siente así. Bueno, y vos en tu época, cuando eras jugador, fuiste cercano y compañero de los que fueron a Chile. Sí. Ah, escuché ese rumor, como que conocías la generación de los que fueron Conocía, del no, accidente de tenía los Andes. Mi íntimo amigo quedó en la cordillera, ¿no? ¿Cuál era? ¿Quién era? El Arturo Nogueira. El Ah, último que mirá. falleció. Pa, Para qué- mí qué eso fue increíble. otro golpe duro, porque aparte ese golpe fue, yo no me acuerdo mucho las fechas, pero en el 69 o en el 70 se hundió una canoa en Carrasco. Iban 4 muchachos de la misma generación mía y salieron a canoa, Carrasco, y se vino una tormenta de golpe y los 3 compañeros de clase se ahogaron los 3. El otro, que no era compañero de clase de ellos, se llegó nadando de noche a la orilla y se salvó. Y tengo una anécdota que me marcó también mucho, que fue uno de ellos, este muchacho Eduardo Chelsea, con quien, de esa gente que uno era amigo pero se veía muy poco, ¿no? Pero el día que lo encontraba era 1 hora, 2 horas de charla, y fue el último en aparecer, y estábamos en una casa en el Parque de los Aliados, una casa de 2 pisos, en el velorio a las 4 de la mañana, y yo estaba sentado en una escalera solo, ¿no? O sea, era parte de mi soledad a veces. Y viene un hermano de él y se sienta al lado mío, y ahí lo de hoy que decía lo que se elige y lo que no se elige, y me pasó el brazo arriba del hombro y me dijo: yo perdí a mi hermano, dice, y lo siento mucho, dice, pero vos perdiste un amigo. Y un amigo uno lo elige y el hermano no. Y me llegó tanto que cuando fallece alguien y conozco a algún amigo, lo siento por él, ¿no? O sea, la familia, está todo, hijos, familia, todo, pero la amistad es demasiado Totalmente. Sí, sí. profunda, ¿no? Sí, tal cual. No. Y entonces en esa parte del rugby, inclusive me invitaron a ir. O sea, yo era del cuadro contrario, que era el clásico, el cuadro mío contra el Cristian, ¿no? Pero mi íntimo amigo era del otro cuadro. Y sobraban lugares y me invitaron a ir. Y yo estaba haciendo el último año de la escuela agraria que hice y habíamos hecho un viaje de fin de curso a la Argentina donde la plata que yo tenía, me daban tanta plata por semana, yo la guardaba para algunos acontecimientos y eso era fijo. Todos los sábados estaba la plata, pero era esa, no era más. Claro. Y no tenía plata. Entonces le dije que no iba, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó. Varios tremendo. compañeros de la generación. Sí. Y el día de la noticia, las famosas radios Espica, Sí. no sé si las conocieron ustedes, Sí, que son sí. jóvenes. Sí. Estábamos en el campo y empezaron a dar la lista. Y mi amigo no aparecía. Y entonces yo cambiaba de dial a ver si otra radio en alguna lista lo ponían y no, realmente no.
no apareció. Sí, estuvo salado. Qué tremendo. Pero bueno, son cosas que nos pasan, la vida es un poco así. Las ¿no? cosas que no se eligen, ¿no? Exacto, que no sé. Sí. Está salado. buen shock. Sí. Sí. Es tremendo, o sea que por no tener plata, Sí. él no estuvo en el accidente de los Andes. Exacto. Sí. Es impresionante. Hubiera ido porque me llevaba muy bien con todo, éramos contrarios, pero me llevaba muy bien con todo. Y bueno, y la otra anécdota, que ya que lo nombramos Arturo, estábamos jugando un partido contrario, y no es como hoy, que si uno mira el partido de rugby y hay uno caído, entran los de afuera, el médico, el otro. A mí no se paraba el partido, estaba el tipo Caído y paso seguido. al lado de él, de mi amigo, y no respiraba. Entonces lo alcé y salí con él hasta la orilla de la cancha para que lo atendieran. Entonces la hinchada mía me puteaba y los contrarios me aplaudían. Fue una cosa, pero era mi amigo, ¿viste? Era más que el partido, más que todo. ¿Consideras que antes habían más valores que ahora? No, yo creo que hay gente con valores hoy y antes también había gente sin valores, ¿no? Puede ser que a nivel familiar se inculcaran un poco más los valores. O sea, se dedicara. Yo creo que hoy lo que falta es tiempo, ¿no? De parte de los padres. O sea, primero que en la mayoría de las casas trabajan los dos. Ya eso es menos tiempo, ¿no? Segundo, están los celulares. Y los celulares son malos para las dos partes. Para la madre o el padre que están atentos al celular y no le están dedicando tiempo a su hijo que no lo atendieron durante el día. Y si el hijo está muy pesado, le dan el celular para que se entretenga con el celular. Sí. Entonces, lo que sí hay menos diálogo. Muchísimo menos diálogo. Falta la comunicación. ¿Ah? Exacto. Falta Y es la increíble porque comunicación. yo creo que la evolución de la tecnología fue también con la intención de conectar y generarnos más tiempo y en realidad está Que creo que es muy haciendo el bueno, efecto ¿no? O sea, contrario. poder agarrar un teléfono y comunicarme con un amigo en España prácticamente gratis, o sea, o verlo, es un cambio. Sí, O sea, sin duda. cuando estábamos en Montevideo viviendo con mi abuela, era una carta por día mandada por la onda. Por semana, perdón, una carta por semana que mandábamos nosotros y nuestros padres nos mandaban otra. Esa era toda la comunicación que teníamos y nos íbamos en Semana Santa y los veíamos en julio, ¿no? Y después la semana que había exposición del Prado ellos iban y se quedaban, después a veces había vacaciones en septiembre, ¿no? Y después el verano. Entonces, hoy, no, Sí. mandame, a ver, vamos a hacer una cosa por video. Y realmente era una vida muy linda, pero si la comparamos con la de hoy, totalmente sacrificada. Sí, tal cual. Que sigo pensando que era buenísima. Sí, claro. O sea, gran parte de las cosas de gente de esa época es un poco por la vida que hicimos. O sea, las cosas había que hacer mucho sacrificio para conseguirlas. Hoy hay muchas cosas que es mucho más fácil, ¿no? Hoy Hay mucha más prácticamente un facilidad. niño de 8 años tiene un celular. Yo hasta los 12 me parece que no habría que dárselo. Sí, yo pienso igual. ¿Entendés? Sí. Y la psicología, incluso la neurociencia también lo... Sí. Y después que pueden mirar cosas que no sí. tenemos ni idea que están mirando. Sí, totalmente. Sí. No fue fácil. Dale, No, Poncho. No sé fácil. si lo del rugby quedó o no quedó. No, lo del avión. quedó, sí. Quedó, sí, pues, Quedó. pero quedó en las entrañas. Sí. Está al lado. La vez pasada fue Canesa a dar una charla en Paysandú y también contrario Canesa y de los contrarios duros, ¿no? Y terminó la charla y lo fui a saludar y de las últimas preguntas que hizo fue ¿quién se acuerda dónde estaba cuando apareció la noticia? ¿Vos te acordás? Y sí, te digo, la radio Espica. Claro, estaba en la radio Espica. La radio Espica en el campo, 3 de la En la tarde. Vos estancia. está, pero estabas en el campo. Estaba en el campo. Ah, ahora sí, ¿entendés? tata. Y él me dijo, la pregunta era para vos, no era para todos los demás. Me dijo, digo, yo no me animé a hablar. Seguro que me iba a quebrar. Claro, Ahí sí. Así que movió emociones eso, ¿no? es Exacto. impactante. No fue Pero fácil. también me quedé contento que él, a pesar de haber sido mi contrario, a pesar de todo, me dijera que la pregunta era para mí. ¿viste? Claro. O sea, a pesar de todo, Sí, sí. las relaciones siguieron. Claro, sí. Sí, yo creo que los unió bastante a la gente eso. Sí, por supuesto. Bueno, y después tú un poco, vos viviste la época de la dictadura, ¿no? Sí, eso fue
fue difícil, había que andar con mucho cuidado. En esa época mi padre había alquilado una casa en Carrasco y yo tuve la suerte de que 4 o 5 casas por medio vivía un ministro y éramos íntimos amigos de los milicos que cuidaban al ministro. Y tuve un amigo que estuvo en el 26 de marzo y eso, y una noche fuimos a cenar a la casa de él y cuando salimos, 2 amigos, otro y yo, nos dimos cuenta que había un auto que estaba abajo vigilando. Y él salió para su casa y yo salí para la mía. Y cuando yo salí para la mía me di cuenta que el auto venía atrás. Pero le había sacado 100 metros, una cosa así. Cuando di vuelta a la esquina, estaba el milico en la puerta de los Flores Mora y le digo, me vienen siguiendo, metete para adentro, me dijo. Y me escondió. Cuando llegaron sus colegas le dijo, no, andamos buscando un muchacho así. Ah, no, por acá no pasó. Porque me conocía, o sea, yo era del barrio y bueno, está. Ah, fue fuerte lo hizo. Y después la otra vez, que esa anécdota también, lo que pasa es que se nos está yendo el tiempo. No, tranquilo. Pero tranquilo, la otra vez que fue queremos plena escucharte. dictadura, el presidente era Verdaberry, y yo estaba en la escuela agraria, habíamos ido al Prado, y en un determinado momento yo me arrimé a ver, había una montonera de gente, pero había gente sentada. Y me arrimé, y cuando me arrimé y miro para los costados me di cuenta que los que estaban rodeándome eran milicos, eran tiras, ¿no? Y hicieron como un barullo, se comunicaron por los telefonitos, o sea, los micrófonos esos que tienen. Y en ese momento Bordaberry se da vuelta y me conoce porque yo iba de chiquito al Prado y criábamos un merino australiano que era la misma raza que... Y el edecán de la presidencia era un coronel Barbé, que el hijo era compañero mío de clase. Y entonces Bordaberry se da vuelta y me dice, Carlito, ¿cómo andás? Y Barbé, que me decían Canario de Montevideo, me dice, Canario, hace tiempo que no te veía, no sé qué. ¿Cómo está? Pasó. Los otros se quedaron quietos, amigos del presidente, y de noche, tardecita, una conferencia. En el momento que termina la conferencia, tiran una bomba. No sé, una explosión. Y entonces aparecieron 50 milicos y marcharon con casi todos los de la conferencia rumbo a la chanchita para llevarlos presos. Y yo iba ahí, mis compañeros de la escuela agrícola lo mismo. Y en el momento que me van a meter en la chanchita, se ve que había alguno de los que me había visto que había saludado al presidente, me dijo, vos no, y me tiró para el costado. Y mi compañero con 2 presos y yo quedé. ¿Cómo te has zafado de cosas en la vida, Carlos? Por Exacto. Dios. Pero tenés 10.000 ángeles encima. Increíble. Bueno, son cosas, viste, que también, porque tuve que ir al manga, despertar a la oscura, avisarle que los otros habían quedado presos. Claro. Y al final los largaron a las 2 de la mañana y bueno, llegaron, no sé cómo. ¿Tenés para escribir un libro? ¿Nunca escribiste? Lo he pensado, pero escribo muy mal. Tendría que ponerle a alguien a quien redactarle que lo fuera Pipa. escribiendo. Pipa Puede ser. Pipa Claro. puede ser. Sí, habrán historias para contar. Bueno, después terminó toda la etapa de tu adolescencia y empezaste a laburar. Ahí empecé a trabajar, me fui a trabajar al campo. 1 año y medio, jugaba el fútbol en Paysandú, iba todas las tardecitas a practicar, volvían lo que podía, me iba a dedo, o sea, ¿cómo que dicen? En Carona. Carona, de Canartiga. Acá en Artigas decimos Carona. Al año siguiente me recibí en el 72, en el 74 me casé, en el 75 nació el primer hijo y ahí dejé de jugar al fútbol. Ahí va. En realidad después seguí más tipo amateur y bueno, fue una etapa linda, prácticamente con muy pocos ingresos. Mi señora fue promotora de Mevir, todo el tema casa Sí. en Paysandú y en Río Negro. Después entró en manos del Uruguay como promotora también. Y bueno, ¿Y la conociste allá ella? la conocí en Paysandú. Ahí va. La conocí en Paysandú. Y bueno, tuvimos una etapa muy linda. Después nos fuimos 8 o 10 meses a vivir a Salto, ya con el segundo hijo nacido y ya grandecito. Y después volvimos a Paysandú y ahí, bueno, trabajaba en escritorio de negocios rurales. Y tuve ahí 4 o 5 años. Y después entré en la cooperativa Calpa, fue la primera cooperativa que tuvo venta de consignaciones de ganado. Ahí tuve 10 años. Ahí trabajabas como rematador también. Ahí ya, o sea, Sí, en sí, realidad la rematador. firma anterior me había hecho rematador. Ahí va. Ahí Y está. otra etapa también difícil de arrancar, pero muy buena.
Y ahí uno que había sido presidente de la cooperativa, un señor Schneider, y que estaba en ese momento a cargo del frigorífico, me andaba buscando un gerente. Y yo le daba nombre, estuvimos 2-3 meses, hasta que un día me encontró en el Prado, en la exposición del Prado, y yo me di cuenta que quería hablar conmigo y yo no quería hablar con él en ese momento. Entonces dábamos vuelta alrededor de la pista, yo iba, daba vuelta para un lado y él daba vuelta para otro. Al final me encontró y me dijo, ¿te acordás de la charla que preciso un gerente para mi casa? Tenés que ser vos. Y yo Para el estaba frigorífico de frigorífico Paysandú. de Casablanca, que está cerrado ahora. El señor Schneider se tiró al río hace Sí. 3 años y Se fue. no volvió. ¿Qué edad tenías ahí cuando te propusieron ser gerente? 50. Ahí va. 51. No, perdón, 41. 41. 40. Ah, ok, bastante 40. antes. 41, Ta, 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 ta. 41. 51 fue para acá. ¿Eh? 51 fue que vine Ah, acá. ¿cuándo te viniste? ¿Y ¿Cómo llegaste acá? Eso también me da Bueno, curiosidad. También No, te pero lo puedo- está bueno, hay una etapa de su vida ahí que está bueno porque en el escritorio, en Calpa, él tenía un empleado. Y después fue gerente del frigorífico y tenía 120. 160. Pasaste 160. de tener De uno uno a a 160. Así, pim. Bueno, pero y ta, ¿cómo fue eso fue eso? todo un cambio muy, muy, muy brusco. Fue difícil, no había un peso. ¿No? O sea, juntar la quincena de plata para pagar era aquello de que vamos a tratar de juntar hoy, vamos a ir a visitar a los carniceros y que nos den 50 pesos cada carnicero que le vendíamos carne. Era espantoso. Y bueno, y a los 4 meses de estar me di cuenta que tenía que sacar por lo menos 40 al seguro de paro. Eso realmente me afectó mucho. Y nosotros teníamos un grupo que era una asociación de exportadores de Paysandú, porque eran muchas fábricas las que exportábamos. Y el gerente de Paicuero, un contador Lanfranconi, con quien fuimos muy amigos, me invitó a ir a Paicuero. Entonces Paicuero había tenido hasta 15 días antes, 20 días antes, 1.200 empleados. Y los últimos 15 días había sacado 400. Entonces mi problema de 40 era insignificante frente a los 400 que había sacado Paicuero. Sí, sí. Y bueno, me dieron todas las pistas. Dice, bueno, tenés que mandar a la gente seguro el último día de la semana, tenés que hablar con los que se quedan para planificar a largo plazo. Claro. ¿Tá? Y cuando yo me di cuenta, cuando hicimos tal trabajo, aparte eran toda gente del pueblito, de la familia, que saliera uno por familia. Generalmente el más veterano. Claro. Pero tratar de sacar uno por familia, ¿no? Decirle a la Bravo gente que eso, quedó igual. que se había elegido quién quedaba y no quién se iba, para que no quedara como que a vos te saqué porque no te quería. Claro. Y ahí se me ocurrió algo que me fue muy positivo en el resto de los 8, 9 años, 10 años, que fue, hablé yo con la gente, no mandé a hablar a los capataces. A los capataces ya los conocía y fue muy rápido. Me quedaban 90 personas. Yo digo, 90 personas, si yo hablo 10 minutos con cada uno, en 8 o 10 días lo hago. Y me había apuntado en una lista, si eran casados, si vivían en el pueblo, si tenían hijos y cuánto hacía que estaban en el frigorífico, hombre y mujer. Y ahí saqué muchas conclusiones. A los hombres mayores de 50 años no les importaba nada. Teniendo su plata para tomar el vino en el boliche después que salían de laburar. A los jóvenes de menos de 25 tampoco les importaba. Les importaba entre 25 y 50. Y a las mujeres sí les preocupaba mucho. Las mujeres mucho más centradas, mucho más concretas, mucho más reales. Pero una de las cosas que les preocupaba era la mandada de los hijos al liceo, porque eso costaba plata. Entonces de repente no había ido ella al seguro, pero había ido el marido o el padre, que de repente vivía en la misma casa. Y entonces a mí se me ocurrió darles la boletera, o sea que el frigorífico comprara, pues yo digo, ahorramos 40 sueldos, pagar 16 boleteras era menos de un sueldo. Entonces, pero tienen que traer el carnet. Llegó el primer fin de mes, vinieron las madres con los carnets. No, tiene que venir el alumno. Entonces le vamos viendo la cara, vamos viendo las notas, en un futuro poder elegir quién era mejor o quién era peor, y vemos la falta. Y al que faltaba mucho no le damos la bolotera. Entonces los chiquilines se pusieron a estudiar porque tenían que traer el carnet al frigorífico. Toda una consecuencia. Y dejaron de faltar. ¿Ah? Dejaron de me siento mal. Porque si faltaban 3 veces no tenían la boletera. Y entonces, como eran conscientes de que costaba plata, eso fue para mí un... Y después muchas cosas, ¿no? Después muchas cosas que sería para estar 2 horas hablando, porque
En realidad el frigorífico, al estar ubicado donde estaba, era... Un hermano un día me dijo, pero vos no trabajás en una industria, vos trabajás en una gran estancia con 100 empleados. Y era real, o sea, era como trabajar con gente de campo. Claro. ¿Ah? Sí, sí. Después ya a los 2 años, 3 años había 250, ya para mí era muy fácil, ¿viste? Manejar el tema, salvo el tema de la plata. El tema de la plata siempre los pelos blancos son de ahí. Ah, qué tema. Los temas- Pará, y hay un tema en paralelo que pasaba que era la sociedad tuya, ¿no? Bueno, también, o sea, en ¿Qué el sociedad? año, una sociedad en el campo, Es Ok. una que sociedad hoy tiene 52 2 años. años. Opa, importante. Mi socio falleció en el año... 2016 capaz. No, 2015. En 2015, 2015. hace 10. Y quedé con la señora y los hijos. Entonces, pero arrancó, o sea, mi socio era un pensante, ¿no? Y yo al revés, yo soy mucho más práctico. Arrancó, Está buena la anécdota del alambre. bueno, Sale conmigo. un día dice, estábamos 3 matrimonios y un día dice, sin casarnos. Y dice, tendríamos que hacer algo para cuando tengamos los hijos y los tengamos que mandar a estudiar a Montevideo porque los sueldos no nos alcanzan. Entonces, si arrendamos un campo y hacemos agricultura o hacemos algo, entonces le pidió un pedazo de campo a la abuela, conseguimos uno que plantara, y el primer ganancia compramos 57. También había estudiado que lo más bajo que había en ese momento y que podía subir era alambre. Entonces compramos 57 rollos de alambre. Está Era una cabeza. Alambre. Alambre. Ok. A los 6 meses, 8 meses, el alambre se había multiplicado por 3 el precio y fuimos a buscar el alambre donde lo habíamos dejado, que era el padre del otro socio. Y el padre lo había usado, el alambre. No. Habían quedado 6 rollos y nunca los pudimos cobrar. No. O sea, empezaron. El primer año fue. Después la empresa siguió creciendo. Cuando los hijos fueron a estudiar, estábamos los dos bastante bien económicamente. Él era gerente agrícola de Socitrus y yo, no me acuerdo si en ese momento estaba en Calpa o estaba ya en el frigorífico con un buen sueldo. Y bueno, y entonces la plata del campo nunca la usamos, se siguió multiplicando y hoy Claro. soy socio de los hijos y la señora, que es prima mía y que bueno, y que sigue marchando a la sociedad. A su vez, uno de los hijos de él es socio de uno de mis hijos. Hicieron sociedad entre hicieron los otro, hijos hicieron también. Sí, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno, Nuestros y los hijos van a hijos, ser socios también. Sí. y los No hijos sé. que también quiero destacar todo lo que trabajan cada vez que se puede, los fines de semana, siempre. Y bueno, cuando eran estudiantes, que también ahí hay un tema para tratar, que a veces hemos hablado mucho con Pochocho, el tema de cómo es la educación. O sea, yo fui muy duro con mis hijos. Es un O sea, tema. fui muy duro. rígido. Rígido. Ok. O sea, las normas claras. ¿Pero con te mi hija, con mi arrepentís? hija no pude. No, No, se no me arrepiente. arrepiento de nada. Ok. No, se No, arrepiente. Porque no, cuando me decís muy nada. rígido es como que. No, fui rígido. No te Perfecto, vamos a sacar. perfecto. Bien. Las normas claras, lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Pero Bien. eso es todos los días, ¿entendés? Claro. O sea, una vez volvieron ellos a las 3 de la mañana de un viaje de rugby en la Argentina y nos repartíamos para preparar el café. Yo los llevaba al liceo porque iba al trabajo a la misma hora que ellos. Una semana cada uno preparaba el café para los otros dos. Me gusta. Sí, sí. Y Me gusta. siempre había normas, ¿no? Bien. Y Equidad. a su vez había multa de la plata, de los sábados no había plata, si había multa se descontaba, ¿no? Dentro de un montón de cosas. Y se habían acostado a las 3:30 de la mañana, a las 7 en punto sonó el despertador y yo de mi cuarto sentí que uno de ellos se había levantado. Nos levantamos, ¿cómo le fue? Bien, bárbaro. A mediodía o de tarde cae una... fueron al liceo, de tarde uno tenía inglés, el otro no sé qué, y de tardecita cae una cuñada y pregunta, che, ¿cómo le fue? Bien, ¿y a qué hora llegaron? A las 3:30, así que no fueron al liceo. ¿Cómo no vamos a ir? Dijo uno de ellos. Y dice, ¿y no pidieron para no ir? Y si no iban a decir que no, que fuéramos. Sabían la respuesta. Tenía claro. Y bueno, entonces toda esa etapa creo que fue muy buena. Qué muy bueno buena. eso. Y creo que fue muy positivo. Muy positivo. Yo estoy muy contento Claro. de cómo son, de las responsabilidades que tienen. Todos tienen cargos de jerarquía donde están. Y bueno, con las nueras, con el yerno,
con los nietos, que yo sería mucho más duro que ellos. Es que viste Como que más normista que ellos. hoy ¿viste? está muy de moda la generación cristal, Sí. que es esa educación tipo muy Pero vos sabés blanda. que hay un ejemplo que yo siempre, que me quedó a mí, que fue que, por ejemplo, mi madre es maestra, ¿no? Y había un año que mi madre me dijo, Andrés, vení con el dron a hacer unas imágenes, porque estamos haciendo una campaña de cero falta en la escuela, porque los niños, hay niños que faltan 150 o 200 veces por año. Una locura. Sí. Y yo me quedó eso que me dijo mi madre, y me acuerdo cuando estaba en quinto, que iban a elegir el cuadro de honor, y yo estaba así también. Sí. Y ahí pusieron un pizarrón así, y yo de primero a quinto tuve 4 faltas. Mira. De primero a quinto. ¿Y vos pensás que la gente llega a faltar más de 100 veces? Sí, sí, sí. Entonces, para mí es un tema generacional. ¿Puedo contar una anécdota? Dale. ¿Cómo no? Andrés entró a trabajar con nosotros hace 12 años, 14, 11. Estaba estudiando en la escuela agraria. ¿Ah? Viste que te dije Andrés, no te dije muchacho porque... y bueno, tenía un horario salteado, venía cuando podía, pero iba aprendiendo y tal. Después se estabilizó, empezó a trabajar, tenía un sueldito. ¿Ah? Pero algo a destacar es que a las 8 menos 1 minuto estaba siempre. Siempre estuvo. Era o sea, puntual. el cero falta de la escuela lo siguió repitiendo y puntual. Un día lo llamo y le digo, mira Andrés, ponele que en ese momento ganaba 7.000 pesos, tu sueldo va a pasar a ser 12. Puede tener algún error la cifra, pero al otro día apareció 10:30 de la mañana. Yo Pareciste tarde. Yo creí que lo iba a matar. Me retracto. Pero La fue única así. vez que llegó tarde fue el día que le subimos el sueldo. Fue así. Yo Y me digo, he lo tengo que olvidado. matar, Sí. ¿no? Pero sabes que yo considero que esa rigidez que vos decías, ¿no? Como que había sido demasiado estricto. No demasiado fue rígido. demasiado. Para mi criterio Fuiste bien. Para fue mí, bueno. nosotros también fuimos criados por un padre que era bastante mayor. Papá le llevaba 25 años a mi madre. Entonces, cuando yo nací, mi padre ya tenía como 50 y algo de años y ya tenía el pelo grisáceo. Viejo. Era un veterano, un viejo. Yo siempre decía, yo a mi padre nunca lo vi con pelo castaño. O sea, yo nací, mi padre ya tenía pelo blanco. Y papá era muy de la vieja escuela, era muy rígido, muy estricto. Pero también me pasó que con mi padre yo aprendí mucho de mala gana, ¿no? Porque aparte, yo recuerdo de adolescente había empezado a cantar. Yo soy cantante. Había empezado a cantar a mis 14, 15 años. Y un día me invitan a ir a cantar un programa de televisión donde tenía que ir a cantar cumbia. Y yo detestaba cantar cumbia. Incluso había entrado en esa banda pidiendo por favor que no me hicieran cantar cumbia. Resulta que en el canal habían pedido que se tocara tropical por un tema de la audiencia, no sé qué. Y yo dije que no. Entonces me acuerdo que yo me senté en el sofá y dije no quiero. Y mi padre recuerdo que se arrodilló delante de mí y me dijo, Analía, vos ya dijiste que sí. Ahora tenés un compromiso y lo tenés que cumplir. Vayas de mala gana, vayas contenta, no me importa. Te vas a levantar, te vas a vestir y vas a ir. Y aunque yo fuera de mala gana, porque fui enojadísima, ¿no? Fui caliente y después, al otro día pasa en el programa, en el recreo del liceo. Yo iba al liceo 1 y pasan en la tele del kiosquito allí. Ustedes tenían que verme, Ulises, yo cantando así, de un pasito para adelante y otro pasito para acá, cantando Gilda. Pero una calentura, todo el mundo burlándose, fue claro, cero gana. Pero esa rigidez de mi padre, que para mí no era rigidez, lo que quería era transmitirme valores que hoy por hoy en mi vida laboral, en mi vida personal y en mis relaciones las sigo aplicando. Entonces creo que hoy incluso hay carencia de eso en la educación hoy en día. Veo como que a veces los niños hacen todo lo que quieren y usan esa historia de la libertad y dejar de que el niño elija, cuando el niño en realidad se está formando. O sea, hay decisiones que no las puede tomar. Sí, es bastante complicado. Un ejemplo chico. Las toallas quedan tiradas, Uh-huh. ¿no? Sí. Bueno, a mí me tocó de irme a Montevideo en ómnibus de la madrugada, en la época frigorífica, volver y encontrar una cosa tirada en el baño a las 3 de la mañana y ir a despertar al dueño de la toalla que la fuera a colgar. Excelente. Una sola vez tirada. O los zapatos del rugby sucio. Llegar un martes a mi casa y los zapatos suyos. Levantate y anda a limpiar. O sea, Sí. en ese sentido, ¿viste? De que hay norma, pero se dice eso una sola vez. Claro, No precisás decirlo 2 veces. claro. ¿Ah? Después todo lo demás era dentro de lo normal. ¿Eh? Ay, perdón, yo me recolgué en la charla y me olvidé del directo, Sí, me olvidé de los mensajes, de los comentarios.
Ay, el tema que me salí. ¿Vos tenés como ver ahí o hiciste lo mismo que yo? No, ¿cuándo viene Axel? Dice. ¿Cuándo viene el programa? ¿Cuándo viene quién? Axel. ¿Cuándo lo invitan? Axel Mendina. Sí, sí. Cuando En algún quieras. Sí, Un tenés que traer capo, cerveza. Axel. Ah, mentira. Condiciones, ¿viste? No es que nos dejas como alcohólicos también. A mí no me dieron nada, así que estoy... No mientas, que te ofrecimos. No mientas. Bueno, Pocho. No, y después de toda tu etapa en tus pagos allá, después te llegó una oferta que iba a ser bastante trascendente en tu vida, más que nada porque era lejos de tu casa, Exacto. ¿no? Bueno, la historia de por qué acá arranca mucho, o sea, arrancaría en mi etapa del frigorífico. ¿Y por qué digo arrancaría en mi etapa del frigorífico? Porque durante mis 10 años en el frigorífico, Zambrano, a quien conocía de antes, me mandó a buscar 3 veces para ir a trabajar con él a Montevideo. Ya te había buscado antes. Me había buscado antes y Bien. bueno, la primera vez yo hacía 2 años que estaba y recién estaba queriendo acomodar las cosas. La segunda vez fue como a los 7, 8 años y fue el mejor momento del frigorífico. Claro. Y la tercera fue cuando el frigorífico estaba muy mal y entonces no me podía ir. O sea, no, el capitán no abandona el barco Cuando está mal. Bueno, está. Cuando Schneider tenemos una reunión y me dice no podemos seguir juntos y yo en chiste le digo, te vas vos, me voy yo. Sí. El dueño del frigorífico le dijo eso. Y me dijo, bueno, yo por lo menos me queda esto, vos tenés tu campo arrendado, yo no tengo un campo, no tengo nada. Así que me tengo que ir yo, chao, hasta luego. Arreglamos. Siempre me llevé muy bien con él, hasta el día que me echó. O sea, no... Hasta el día que te echó. Sí, porque después fui varias veces. Yo tenía unas acciones del frigorífico, me las terminó comprando, me las pagó muy bien, o sea, todo. Sí, excelente, realmente excelente. Tipo muy capaz, muy inteligente, muy... algunas cositas raras. Con sus mambos. ¿Eh? Con sus mambos íntimos. Con sus mambos, exactamente. Bueno, y ahí saludos Marito. Marito. Bueno. Ahí, a los 15 saludo, 20 Mario. días, me llama Zambrano. Nos encontramos en un remate con Zambrano. Entonces me preguntó qué había pasado, le conté todo. Me preguntó cómo había quedado yo de imagen frente a los clientes, la gente que mandaba ganado frigorífico. Le dije que tenía 2 personas con las que yo iba a cumplir, aunque el frigorífico no cumpliera. Bueno, un día me llamaron y dice, mira que me pagaron, así que queda tranquilo. Y bueno, nos fuimos hablando y me dijo, mira, tengo esto para ofrecerte. Hay que ir a Artigas. Artigas estaba saliendo de Las Tosas en ese momento. Y había como un lugar para poder hacer cosas. Los 2 hijos mayores recibidos y mi hija estudiando en Montevideo. O sea, mi señora trabajando en Mayambe. Con ella no me podía venir, entonces yo digo, bueno, yo voy a probar. ¿Te viniste igual? Venía de martes temprano a viernes de tarde. Alquilé una casita y estaba, a veces tenía que venir los lunes o a veces me tenía que quedar un fin de semana, pero pocas veces. O sea, y venía todo el tiempo. O sea, venía todos los martes y me iba los viernes. Eso era. Los primeros 2 años fueron muy difíciles. Muy difíciles. ¿En qué sentido? En sentido de poco trabajo, de poca relación, de poco contactarme con gente. Había 2 o 3 escritorios como que la gente era muy consecuente con ese escritorio y no quería saber de nada de cambiar. Sí, sigue siendo medio cierto. No, cambió. No sé si en ese ámbito, pero me refiero en el nuestro a que... sí cambió. Por eso digo, capaz que en ese ámbito sí, pero la gente de Artigas es como que le cuesta adaptarse Sí, a lo nuevo, a lo diferente. Pero yo te voy a explicar después un poco cuál fue el camino. Ok, Sí. bien, me interesa. Y entonces vine, probé, a los 2 años fui conociendo algún grupo de personas que me abrieron la puerta de su casa, no de su campo, de su casa. Conocí a las señoras, o sea, varios, y realmente fui haciendo amistad y fui empezando a hacer más volumen de negocio, me fueron presentando más gente. Tuve la mala suerte de que a los 3 años que estaba falleció don Quique Oronoz, que era el que estaba en el escritorio, digamos. Y ese mismo año falleció el Gordo Riani, que para los que lo conocieron era un excelente tipo, solucionador de problemas. Era un poco irresponsable, pero para solucionar problemas.
Y yo quedé prácticamente solo de vuelta, o sea, tenía que armar un equipo. Y ahí empecé a armar un equipo más bien con gente joven. ¿No? Y ahí viene por qué el gente joven. Yo me di cuenta muy rápido de que con las personas de mi edad y que eran clientes de Roberto o de Otto o de algún otro, no iban a cambiar. Entonces digo, voy a traer gente joven que los hijos de estas personas mayores no van a seguir con el mismo comisionista. Y a su vez lo otro que se hizo, que creo que para mí es lo que siempre hice en todos los lugares donde trabajé, acá se hablaba de comisionista. Sí. Y para mí la palabra, de acuerdo a nuestro trabajo, le pondría más consignatario. Que en realidad no sé qué quiere decir consignatario, pero es parecido a consejero. Ok. ¿Ah? Entonces, yo no voy a tu casa a mirar unas vacas gordas en el corral y te digo si están gordas o no están gordas y te paso el precio y se terminó. A mí me gusta saber por qué querés vender las vacas hoy, qué están comiendo y si está sobrando la comida, qué vas a echar en lugar de las vacas que vas a cargar y si es un buen momento hoy o la semana que viene. ¿Ah? O te puedo llamar y te decir, tenés vaca, vendela ya porque la semana que viene capaz baja. Entonces, esa fue un poco el cambio mío y En Artigas. el cambio mío en Artigas. Y lo otro que había era una guerra entre los colegas. Y hay cosas que hacemos juntos que son las exposiciones. Sí. Y yo venía de varios lugares donde en las exposiciones se trabaja bastante en conjunto. Y en un determinado momento hubo uno de los colegas que no tenía rematador y yo lo rematé. No, pero ¿cómo? No existía eso. Sí, sí, había una rivalidad. Había una rivalidad de que no. Y hoy yo remato para ellos rematan para mí cuando yo no estoy. O sea, nos fuimos haciendo amigos. Y como anécdota final, hoy cuando salí del escritorio, ahora a las 7:30 de la tarde, había 2 empleados de otro escritorio rural conversando con uno de los que trabaja conmigo. Entonces, volviendo un poco a la elección de la gente, pasó mucha gente por el escritorio, pero en general, todos jóvenes. Siempre. Y muchas veces pensé en traer, sobre todo al principio cuando me costaba mucho, sacarle a alguien a otro escritorio o agarrar a alguien que tuviera experiencia y conociera a mucha gente. Pero me parecía que podía venir con muchas mañas y que podía ser muy difícil explicarle eso del servicio. Yo creo que en el negocio nuestro, seriedad, responsabilidad, servicio, atención, cumplimiento, o sea, y el consejo, ¿no? El estar preparado para poderle decirle a alguien, mira, como él le puede decir en la venta de insumos que lo que hace, viene un barco la semana que viene, vamos a esperar un poquito porque capaz si viene el barco con 40.000 toneladas, capaz que el fertilizante baja. Y de la responsabilidad quiero ir un poquito para atrás que se me quedó hoy en el camino. Yo dije que agradecía donde había nacido. En el año 86-87 falleció una hermana mía un día sábado y yo el lunes tenía un remate en Paysandú. Y tenía que ir. Y le animó. Ya tenía un colega que me hacía el remate, tenía todo arreglado. Y hablo con alguien, no sé si fue el domingo mañana, que venía a Paysandú y me preguntó si quería que me trajera y yo le dije que no. Mi madre escuchó y me dijo, las responsabilidades se asumen y los compromisos se cumplen. Mañana tenés que estar en Paysandú. Lo hice. Sí. Sí, a mí me pasó... No, sí, no, pero justo ahora que le estaba hablando de eso me acordé de que a mí, yo fui casada y el día que diagnosticaron a mi esposo de cáncer, yo perdí a mi esposo de cáncer, el día que lo diagnosticaron yo tenía una fiesta, yo soy fotógrafa, y tenía una fiesta que era enfrente de casa. Y también me pasaba eso que me enseñó mi padre, la responsabilidad y el compromiso y no sé qué, entonces justo ese día le decía a él de que, bueno, que iba a ver cómo hacía, no, anda a trabajar, no sé qué, bueno, no pasa nada, no. Y recuerdo de ir a trabajar y qué difícil era poder trabajar. A mí me costó la rematada ese día porque llegué y seguro había gente que sabía lo que había pasado y gente que no. Y entonces vinieron algunos a saludarme y viene uno a pedirme crédito por no sé, el freezer aquel que lo vamos a rematar en un ratito. Y entonces dice, ¿puedo comprarlo? Y le di crédito sin saber mucho quién era. Claro. Y entonces entré al ruedo
agarré el micrófono, le pedí a mi colega que estaba y arranqué rematando el freezer ya con una oferta y ya pasé al otro lote y ya la falta de aire la fui tomando en el camino. De tarde vendíamos las vacas y las ovejas y los caballos y demás. Arranqué con, primero agradecí a toda la gente, arranqué con 3 lotes de vacas y no pude seguir. No pude seguir. Sí, lo que pasa es que está la parte también emocional que está bueno escucharla, ¿no? Porque una vez es por querer seguir el compromiso y la responsabilidad, es como que a veces uno trata de tapar un poco la parte emocional y creo que hay que darle también importancia a eso, ¿no? Sí. De poder encontrar el equilibrio. Nosotros siempre con el Pocho hablamos sobre eso. Somos dos pro del equilibrio en la vida. Y creo que es importante también encontrar eso, no irnos tampoco al otro extremo de, bueno, siempre cumplir y siempre responsable y siempre compromiso. Sí. Hay un tema ahí con el tema del equilibrio. Sí, cuando no da, cuando no podés, no bueno, podés. un poco volviendo, terminando, no sé en qué parte de la lista está, pero... Estamos por aquí. Oh. Mirá, hay un comentario acá que dicen, hola Tata, Rodrigo. Es uno de los nietos. Ahí va, tenemos un el nieto mayor de los tuyo varones. conectado mirándote. Están mirando. Ese debería venir a trabajar con ustedes acá. Ah, sí. Sí, es de la red, de todo. Ah, todo mirá. sabe todo, hace todo. Bueno, en realidad no solo él, algunos de los otros también, de las mujeres también. Pensé de Lucía. No, es de Lucía, el mayor de Lucía. Mayor de Lucía. Pero es tipo genio así en eso, es brutal. No, pero un poco por darle, redondear lo del escritorio y los jóvenes. O sea, estoy muy contento con el equipo que pude armar. Que tiene algunas características especiales. 5 o 6. ¿Deberías nombrarlas? Sí, o sea, los 2 hermanos Morales, Edgardo Piastri, Santiago Suárez, que es el último que entró, Ochocho, y el Yayo Oronoz, que es el que está y no está. Con algunas características, casi todo, salvo un Pochocho, que no tienen padre. Sí. Entonces yo tengo que hacer de patrón, de amigo, de socio, porque todos estamos en comisiones y todos vamos en el mismo paquete. O sea que si vos no haces lo que tenés que hacer, yo no gano. Claro. Y si yo no hago lo que tengo que hacer, vos no ganás. Y siempre se han llevado muy bien en que quién va el domingo mañana a las 7 de la mañana a cargar las vacas. Siempre alguno se ofrece. Siempre se pelean. Y siempre esa parte de mezcla de padre me ha servido para hacerme muy amigo de ellos, ¿no? Sí. También hoy cuando hablaba de los hijos, yo fui muy amigo, soy muy amigo de mis hijos, pero muy amigo de los amigos de ellos. Muy amigo de los amigos de ellos. Siempre he tenido una buena relación con la juventud, que me resulta fácil. Y hoy uno de los empleados del colega que te decía que estaba en el escritorio vino a hablar conmigo. Tenía un problemita y vino a preguntarme a ver qué pensaba yo. Entonces, y me satisface mucho esa parte. Como yo y dije, bueno, con Pochocho... Sabio consejero práctico. Sí, totalmente. Sabio, consejero y práctico. No, es que cuando hablamos con el Pochocho, porque a mí me dio mucha curiosidad cuando me dijo, porque quiero traer a mi patrón, digo, pero ¿qué tiene especial este patrón? ¿Qué? Y bueno, y lo que él me compartió fue todo eso que me estás diciendo, como no solo como referente, como empresario, sino por la parte humana, como que había aprendido mucho de vos como una figura paternal, sin desmerecer, por supuesto, al padre de él. Pero claramente eso también habla mucho de vos como persona y creo que sin duda alguna debe ser una de las características por la cual construiste todo lo que construiste. Sí, creo que sí. Sí. No, y lo único que no pude, que quería que fuera más duro con Martina y de salida. Martina lo da vuelta. De salida fue muy permisivo. Tenía que haber sido mucho más. Lo da vuelta. No, lo que me pasa a mí, es un poco complicado de explicar, ¿viste? Pero yo yo una vez me acuerdo que me salió eso en una sesión de terapia, que le dije a la terapeuta, pero yo cada vez que hablo y comento cosas y voy viviendo, me acuerdo de lo que cada terapeuta me dice. O sea, cada vez que tengo una sensación, una me habla.
Y Aracena me habla todos los días. Es así. Todos los Tenés la días. voz de Carlos Tengo la acá voz todo el acá. tiempo. Así, todos los días. O sea, cada vez que voy a hacer algo, chic. ¿Entendés? Y ahí me pasa. De repente no hablo mucho tiempo con él y de repente hablo, ¿no? Pasa. Y Entonces, algunas veces preguntas complicadas. sí. Una vez me llamó en vacaciones, ¿te puedo contar? Dale, contá. Y me planteó 5 cosas. 5. 5. Y bueno, una le contesté, la segunda, no importa el orden, ¿no? No. Le contesté la segunda, contesté 2. La tercera fue difícil contestarla. Y la cuarta y la quinta, digo, dejá para mañana porque hoy dejaba de pensar. Pero pará, ¿qué tan complejo era? Bueno, si te, 5, amigo, qué si te rompepelota. cuento, no te voy a contar. Ah, no. Y al otro día lo llamé, le contesté las otras 2 y me dice, se imagina por qué lo llamé, ¿no? A veces usted y a veces che. ¿No? Yo te estoy tuteando desde No, hoy. vos sí, y él también. Ah, Pero está. a veces, en ese momento era. Ok. Y me dice, mi padre no le puedo preguntar estas cosas. Y mi madre me dice a todo que sí. Y yo de las 5 creo que le dije a 3 que no. ¿Entendés? Entonces, esa es un poco la relación que tenemos, Claro. ¿no? O sea, Sí. y bueno, está, por eso es lo que te decía. Socio, patrón, amigo, un poco padre. No, y está Tengo bueno. alguna nuera en Artigas. Sí, tenés. Dejaste algunas también en el camino. No, lo que está bueno, que a mí me gusta mucho, es que yo veo a otras personas que lideran empresas y él se pone a la par nuestro, siempre. Y tiene la misma gana de trabajar que nosotros y cuando hay que hacer un laburo, él es el primero en querer hacerlo. Claro. Y no mira la edad y eso es una de las cosas que yo siempre miro de él porque a mí me dan ganas de no jubilarme nunca porque él tampoco tiene ganas de jubilarse. Miren, ahora tiene tales problemas porque se jubiló y quiere seguir laburando y no sabe Ah, ¿te qué jubilaste? hacer. Claro. Estaba aportando demasiado. Sí, sí. No, pero ahora se puede volver a trabajar. Ahora cumplí 6 meses de jubilado, ya me voy Y a ahora poner- puede seguir Ahora voy a entrar en trabajando. caja de vuelta y Entonces eso está bueno, ¿viste? De que le gusta lo que hace y incentiva a las personas que están alrededor de él siempre y es una de las cosas que me gusta. Bueno, pero eso que decías que tenías la voz de él todo el tiempo. Está Sí. bueno, sos afortunado de tener una voz así cerca y que la puedas escuchar. Porque mucha gente crece y vive con voces que a veces pueden ser de los padres o de gente de alrededor que son voces negativas, ¿entendés? Sí. Que te frenan, que en lugar de motivarte o incentivarte a crecer, que te están frenando que no puedo esto, que no puedo esto, en realidad ni siquiera es tu voz. Son voces de personas que te dijeron cosas antes y que te quedaron grabados. Entonces considero que sos un afortunado. Sí, sí, o sea, yo me considero una persona con bastante suerte también. O sea, independiente de mis decisiones, bueno, la vida es eso, ¿no? Claro. Es encarar para adelante y tocarle ficha. Y a mí cuando el Pocho me dijo, cuando le pregunté por qué te quería invitar, él me dijo, porque muchas de las cosas que sé las aprendí con él. Y yo al Pocho lo considero un hombre inteligente. Yo he aprendido muchas cosas con él. inteligente. Entonces dije, bueno, entonces quiero conocer a este hombre. Otra Sí, cosita del Decime, por total favor. amor. En un determinado momento, yo celulares de casualidad mando un WhatsApp, ¿no? Aprendí. Pero digo, no, todo esto para mí es alemán. Bueno, la señora alemana, pero es, no entiendo. Tenemos un alemán en la audiencia hoy Sí, que no, ve acá no, detrás de cámara. Realmente no entiendo, no me gusta. Y había arreglado el teléfono, y había arreglado no sé qué otra cosa, había arreglado la computadora. Y había ido a Antel, porque había una cuenta que había de los 6 celulares, había 2 que pagaban mucho más que los otros. Entonces terminó metiéndose en la computadora de Antel y arreglando el tema de Antel porque la empleada de Antel no podía, ¿no? Y bueno, y en un momento no teníamos un peso, pero había un cheque de $7.000 que iba a entrar. Entonces el lunes lo tenía que depositar. El martes, digo, ¿cuánto está la plata? Yo llegué pensando, no está, pero bueno, ya había cerrado el banco. Miércoles, mañana miércoles iba a estar el cheque. No estaba el cheque.
jueves de mañana lo escucho que habla con Montevideo, que llamaron de Montevideo, que había algo de... Ah, sí, $7.000 yo fui que deposité. Tenía que depositar en la cuenta de acá, depositó en la cuenta de Montevideo. Vos. Y no teníamos $30 en la cuenta. O sea, no teníamos nada, teníamos cosas para pagar. Hace Lo parte. querés matar. Y había mandado la plata para la cuenta de Hace Zambrano parte. Montevideo y no la de acá. Hace Bárbaro. parte. Entonces lo agarré, yo le digo, Pochocho, no sé, le dije varios disparates. Necesitabas el micrófono ese para darle por la cabeza. No, pero fui bastante... Y le digo, ¿qué tengo que hacer con vos? No tenía más soluciones, ¿viste? Le digo, y me mira serio y me dice, deme tiempo. Me mató. Una Y respuesta. le di el tiempo y eso hace como 7 años, 8. Cambió, mejoró. Y si no, no estaba yo acá hoy. No, Ni totalmente. él en el escritorio. Sí. Y no, y con todas las cosas también que ha conseguido él a nivel personal, ¿no? Sí, Yo siempre exacto. le digo que para mí es un ejemplo. Aprendemos Exacto. mucho con él. Realmente sí. Se está dejando de hacer cosas en el escritorio, ¿no? Que hacía muy bien. Pero bueno, ya vamos a tener, ya vamos a mejorar. Voy tejiendo para todos lados, así, mira, pim, pim, pim. Ah, vamos, bien. No, me gustaría que des un consejo para los jóvenes, más que nada, que están queriendo, bueno, en general, el que quiere buscar un trabajo, el que quiere salir adelante, esos jóvenes que bueno, que a mí me parece que les gustaría escuchar un consejo de tu parte. Y es un buen momento porque tenemos varias personas conectadas en el vivo. Y bueno, un poco, gran parte ya lo dije, ¿no? Sí, O sea, sí, fue un resumen. hoy la vida es distinta a la que era. Hoy se consiguen cosas más fáciles, ¿no? Lo que un celular. O sea, si pensamos 20 años para atrás, teníamos celulares lo que estábamos en una empresa. Lo demás, ni la señora si la señora de casa, mi señora no trabajaba, no tenía celular. O sea, entonces como que la vida nos ha ido dando cosas más fáciles. Y yo creo que una forma de que a uno le vaya bien y crecer es ser muy responsable, pensar que la vida no es fácil, la vida realmente no es fácil, está siendo fácil pero no es fácil, y que ese estar de la vida que está siendo fácil, yo creo que a la larga va a ir perjudicando a la gente, porque la gente, o sea, uno ve los jóvenes hoy son menos responsables de lo que hablaba vos, de lo que te inculcaba tu padre, de lo que hablaba yo, de lo que me pasó en mi casa, son menos responsables al conseguir las cosas más fáciles, nada importa. Yo soy de planificar a mediano o largo plazo y por ejemplo me pasó en el escritorio hace 4 o 5 años con un amigo de ellos, un remate caballo. Yo había ido a Rivera, había salido a las 4 de la mañana, había trabajado todo el día, eran las 10:30 de la noche, recién venía de vuelta. Entro al escritorio y le digo a uno de los muchachos que estaba, mañana vamos a salir a las 6 de la mañana porque el día va a ser largo y si no, no vamos a hacer todo el trabajo. Mira, teníamos un remate a los 2 días, digamos. Y dice, ¿me estás hablando de cosas de mañana? No. Le digo, ¿me estás hablando de cosas de mañana? Yo no sé lo que voy a hacer dentro de media hora. A mí me mató. Primero me dolió por de quién era, ¿no? Pero después me mató esa forma de pensar. ¿Entendés? Porque si sabemos que va a llover y no salimos con Con un paraguas. Con un paraguas o con una gabardina, Te vas a mojar. después te enfermás y después como te enfermás no vas a trabajar o no podés cuidar a tus hijos. Entonces digo, la vida hay que planificarla y hay que saber qué es lo que uno va a hacer, o sea, por lo menos lo mínimo. ¿Entendés? Entonces cuando un joven te dice, no sé lo que voy a hacer dentro de media hora y me hablas de mañana, ¿pero con quién estás? Por suerte después se enderezó y hoy anda bastante bien, fue muy bien. ¿Ah? Está en una empresa. Pero digo, eso es un poco lo que, no sé si por la facilidad que han tenido los jóvenes, le ha resultado que está todo bien. O sea, está todo bárbaro y no, y yo creo que la vida es sacrificio. Hubo otro de los muchachos del escritorio que creo que fue lo que más lo educó, que era un gran desordenado. Y teníamos una camioneta que era mía, a nombre de mi señora, y le sacaron la libreta porque estaba alcoholizado.
No alcanzó con eso, que una noche volvió a salir con la camioneta y volvieron a sacar la libreta. Entonces, en lugar de 6 meses fue un año. Pero como él tenía que trabajar y no iba a salir a trabajar sin libreta, yo le contraté a un primo de él de chofer. Entonces, cada fin de mes, juntaba la plata que le tenía que pagar de sueldo, se la mostraba toda y le sacaba la parte que era del primo Para el chofer. ¿Ah? Y eso duró un año. Un año no, pero capaz que 8 Sí, meses, 8 meses. o 10 meses. Para que él sintiera la... Y él sintió. Ahora, por ejemplo, hubo que pagar unos gastos. Y entonces dice, descontame de todo. No, les di la plata a todo. Y después le pedí que me devolvieran lo que habíamos gastado. Porque cada uno sintiera la cuota aparte que estaba pagando. Porque si vos no sabés si vas a cobrar 20.000 pesos o 25, porque el negocio nuestro es muy irregular. Son más cifras un poco más altas, pero 20 o 25. Si te pago 18 no te das cuenta. Ahora, si te pago los 20 y después te pido 6 de vuelta, sos consciente que los 6 los pusiste Vale, vos de tu sí, bolsillo. sí, sí. Sí, sí. Lo ¿Entendés? sentís. Entonces, en ese tipo de cosas creo que son las que hay que insistir, las que hay que marcar y las que son las que enseñan. ¿No? En el sacrificio, En entonces. el sacrificio. La responsabilidad, el sacrificio, el trabajo, o sea, ¿Te puedo hacer una pregunta bien indiscreta. potente? No, indiscreta no, pero potente. Si mañana fuera tu último día, ¿por qué cosas agradecerías y las harías otra vez? ¿Y qué cosas quizás cambiarías, hubieras cambiado? Bueno, vuelvo al principio, agradecería donde nací, agradecería con quién me casé, agradecería los hijos que tuve, los nietos, una gama muy grande de compañeros de trabajo, o sea, en todos los lugares donde estuve, inclusive los empleados frigoríficos, que es gente difícil, hoy nos cruzamos la calle y paran a saludarme. O sea, a toda esa gente con la que he tenido relación, los grandes amigos que hice acá en Artigas, y la familia, o sea, la gente que me ha ayudado. Y lo otro, no sé, tendría que pensarlo más tiempo. O sea, así rápido te diría que capaz que de alguna cosa que he dicho en algún momento y no debía. Sí, me puse muy filosófica, Por eso, ¿no? porque digo, lo Profundo. positivo, digo, lo sé por lo que me gusta. Y lo negativo, no, o sea, tal vez eso que te diga, a veces digo alguna cosa en chiste que es muy en serio y que cae mal, o puede caer mal. Y entonces, capaz que he dicho alguna cosa que a alguien en algún momento no le gustó y bueno, le pediré disculpas. Un afortunado entonces por toda la gente que tuviste cerca y por el lugar donde naciste. Ah, sí, soy realmente un gran agradecido. Porque digo, solo, como hablábamos con el rey, solo no se puede. No, no se puede. Y si hablo por ejemplo, en el trabajo, la gente que trabaja conmigo a nivel del campo, por ejemplo, que no tienen hora, no tienen día, no tienen, o sea, porque como dijo él, yo trabajo junto con ellos. Claro. ¿No? Y entonces con el ejemplo, yo en el frigorífico cargaba carne junto con la gente. Si había poca gente, iba. Y les pedía por favor que si habían poco que me avisaran que yo iba a ayudar. Y a veces te hacían alguna trampita. Por ejemplo, las cajas muchas veces se cargaban pasándose la caja uno a otro. Y por ahí gritaban, paren, y paraban, pero el que estaba al lado mío y me la tenía que dar, me la daba igual. A ver si a mí se me caían los pies. Claro. ¿Entendés? O sea, estaban preparados hasta para eso. Entonces, pero bueno, no sé si te contesté la pregunta. ¿No? Sí, espectacular. Quiero leer algunos mensajes que dicen: Mario. gran profe de la vida, Carlos, dice Mario. Mario. Sos crack, Tata, dice Male. Male Arocena. Malena. Mayor. Sí. Esa está estudiando en Montevideo. No me quemé, dice Mario. Marito. No sé quién es. Marito. Son tantos los Mario que no sabemos quién es.
Bueno, yo la verdad que encantada con toda la charla que tuvimos. No sé, Pocho, si vos tenés alguna No, otra no. pregunta o algo más por Creo decir. que... Sí, sí. Ah. Un saludo grande, es verdad. No, Milena Paz. La Mile. ¿No? Una de las nueras. Es una de las nueras, Sí. ahí va, una de las Y el nueras. Piti está en clase. Increíble. Sí, no, yo realmente no tengo más preguntas ni nada, solamente decirte que te agradezco por venir acá. Espero que te haya gustado. Me encantó. ¿Te gustó? No, me encantó. Este- Realmente un gusto y pasé. ¿Te gustó? Y si algún día no tienen a nadie, vuelvo. Me encanta, pero Sí. súper bienvenido. La verdad que da para charlar horas contigo. Sí, sí. Sí, da para hablar bastante con él. Zarpado, sí, Es sí. una persona que transmite muchas cosas positivas. Sin duda alguna. Y bueno, nada, agradecerte de nuevo. Bueno, Y a vos, ¿qué te pareció, Anita? Espectacular. Podría Bien. seguir hablando ratos. Sí, sí, sí. Ratos. Bueno, Así y que gracias bueno. a todos los que tuvieron. gracias. Gracias, muchachos. gente. Un gran orgullo y ser, dice Pipina. Ah, sí. Esa es mi señora. Qué lindo. Pipa. Le mandamos Sí. un saludo. Un saludo a Pipa. Un capo, Carlos, acá. La verdad que ratos charlando y muy, muy interesante. Gente, agradecemos a toda la gente que estuvo ahí del otro lado de la pantalla, conectados en el vivo. Y a la Nica también, que la Nica vino y... Saludamos a Trailer La Nica que La vino. Nica Nosotros estamos tan quedó colgados en la desapercibido. charla que no nos dimos cuenta que vino es un Trailer La trailer que nos Nica. trae comida. Ah, Sí. Y agradecemos también a Tamanduá, que Sí, siempre sí, nos Tamanduá. hidrata en todos los programas Sí, con sí. esta cerveza artesanal riquísima. Bueno, gente, nos despedimos, agradecemos a todos los que estuvieron ahí y gracias a vos, Carlos, por tu tiempo y por estas charlas. gracias a ustedes. Ah.